Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Temas de agenda, si lo hay, temas que preocupan, no digo solo a la clase política, sino al conjunto de la sociedad, y estamos hablando específicamente de aquellos que, con el advenimiento de un nuevo gobierno, ya traían una situación llena de sinsabores, de postergaciones y de necesidades. No es poco si lo miramos desde esta perspectiva. Claro que también no es menos cierto que cuando hablamos con las referencias o los referentes de la producción, nos cuentan su drama, su problema, su situación, y uno queda preocupado. Imaginemos qué queda para aquellos que han tenido prácticamente una situación de postergación estructural a lo largo de todos los gobiernos y a lo largo de todos los ministros de Economía. Entonces uno se termina preguntando, ¿cómo hacemos ahora con la pandemia? ¿Qué respuesta podemos ensayar? ¿Qué es aquello que es lo urgente? Y cuando hablamos de lo urgente, de seguro es aquello que tiene que ver con necesidades primarias del ser humano, como es el hecho de poder comer, poder vestirse, y hasta ahí llegamos, y si lo logramos, bueno, vaya si hay que estar demasiado contento por este motivo. No parece ser de que las cosas son tan homogéneas. Por ese motivo nosotros creíamos conveniente charlar con Silvia Saravia, quien es el referente nacional de Barrios de Pie Libres del Sur. Así que con esta presentación, ya que nos avisan de que van a hacer una suerte de movimiento social que va a iniciar una campaña que lleva por título La salida sin ajuste, nos querríamos que profundizar en qué consiste la campaña, cómo se va a llevar adelante, quiénes lo van a hacer y en esencia de qué se trata. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veo marchando por Callao, por Entre Ríos o por Rivadavia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, tenemos esta preocupación, ¿no? Precisamente de cómo se está planteando y proponiendo la salida de una situación tan crítica. Claro. Evidentemente ya el aislamiento como tal no existe, sino que se pasó a una instancia de distanciamiento. Pero bueno, evidentemente la situación económica es muy, muy difícil y no hay una perspectiva de que efectivamente pueda mejorar en el corto plazo. Sí, claro. Entonces, bueno, continúan las preocupaciones sobre la dificultad en acceder a la comida, ¿no? Ya creemos que además de esto, poder acceder a un trabajo pareciera todavía lejano. Entonces, bueno, es una preocupación muy grande que tenemos. Claro, había una serie de reivindicaciones que ustedes venían realizando durante lo que podíamos denominar el periodo del fenómeno macrista y sus adláteres en términos de políticas económicas. Asumió el nuevo gobierno, entendemos que la pandemia condicionó algunas salidas, pero en esencia, aquello que en este marco ustedes necesitaban, ¿cómo se fue dando la respuesta? Bueno, tuvo distintos momentos. Al principio, desde el primer momento, nosotros no suspendimos los comedores, tuvimos que resignificarlos, tuvimos que hacer nuestros propios protocolos, dejamos de dar de comer en los espacios cerrados, pasamos a hacer viandas y a repartirlas en el barrio, asistir familias que tenían que quedar aisladas. Y bueno, y en el medio de esa situación se dio esta denuncia hacia desarrollo social por el tema de sobreprecios de alimentos. Eso provocó una suspensión de entrega de alimentos de un par de meses, así que la verdad es que la situación fue muy difícil. Bueno, apareció el IFE, que nosotros creemos de que fue acertado. Incluso el gobierno tenía una previsión de que eso iba a llegar a 3,5 millones de personas, terminaron anotándose 12 millones, terminó llegando efectivamente a 9 millones de familias. Bueno, evidentemente la situación fue llevando a que el gobierno tuviera que dar algunas respuestas que nosotros creemos que fueron acertadas pero insuficientes. Decimos esto porque, bueno, evidentemente los recursos del Estado entendemos que son limitados, ya veníamos de una situación muy complicada, pero bueno, la realidad nos muestra que lo que aumentó la pobreza, de que lo que está costando recuperar los puestos de trabajo, bueno, es una situación
que realmente es preocupante. Claro. Claro. Ahora, si habría que describir, vos sos docente y tenés una mirada desde una perspectiva como educadora, también como referente nacional de Barrios de Pie, seguramente alguna información en términos federales, digo, ¿no? Qué es lo que está pasando en el interior. Ahora, si vos tuvieses que puntualizar y focalizarte sobre 2 o 3 temas que son acuciantes respecto de lo que ustedes pueden relevar en los territorios donde trabajan, ¿cuáles son? ¿Y por qué motivos crees que se dan? Bueno, nosotros para esta campaña precisamente elegimos 4 temas. A ver. Decimos que el primer tema importante es la posibilidad de acceder a los alimentos. Sí. Creemos de que tiene que haber un control más estricto sobre los precios de los alimentos de la canasta básica. Creemos que tiene que promoverse la producción de cercanía y comercialización de cercanía, y que la tarjeta alimentar, que para nosotros fue una buena herramienta, tiene que ampliarse porque hoy llega a las familias con niños y niñas hasta 6 años nada más. Y nosotros venimos haciendo hace varios años un estudio de cuál es la franja etaria que tiene más dificultades en el tema de la malnutrición, y la franja más castigada es entre 6 y 12 años. Entonces decimos, bueno, la tarjeta alimentar debiera ampliarse a las familias con niños y niñas hasta 12 años. Eso respecto a acceso a los alimentos. Después hay otros 3 temas que también son muy importantes. Uno es el tema ingresos. La inflación de este año fue de más de 36%, la inflación acumulada. Entonces, esto tiene un impacto directo sobre los ingresos, que esto se da sobre las jubilaciones, sobre la asignación universal, sobre el salario mínimo vital y móvil. Ninguno de esos ingresos se recompuso y ya venía con un franco deterioro. Y después el tema de, bueno, todos hemos escuchado el quédate en casa, y quedarse en casa en una familia con hacinamiento, o quedarse en casa cuando no se pudo pagar el alquiler y hubo que elegir entre pagar el alquiler y comprar la comida. Bueno, esto detonó una situación que ya venía también muy grave, una situación estructural, que es el tema del acceso a la vivienda. Nosotros decimos que ahí tiene que también haber rápidamente una política desde el gobierno nacional vinculada a la posibilidad de que se pueda acceder a la tierra para vivir, y que tiene que haber un plan de vivienda accesible, no solo para los sectores más castigados, sino para el conjunto de la sociedad, porque este es un problema que se da también el que tiene un trabajo estable o algún ingreso más o menos aceptable, también le cuesta muchísimo poder acceder a una vivienda digna. Bueno, esos temas, y por último, como siempre, ¿no? Recalcamos la necesidad de crear puestos de trabajo, porque, a ver, nosotros decimos que los planes pueden ser una curita en algún momento, pero en realidad terminaron siendo, bueno, pareciera, incluso, bueno, algunos gobiernos, el propio gobierno de Cristina y el propio gobierno de Macri, alguna vez lo contaban dentro de los ocupados, ¿no? A quienes tenían el acceso a alguno de los programas. Y la realidad es que eso es un parche. Bueno, planteamos también que se puede hacer a través de cooperativas la posibilidad de hacer cooperativas de producción, de servicios, de producción de alimentos, las huertas. Bueno, hay un montón de posibilidades de poder hacer una creación de trabajo en forma rápida, y que las organizaciones, al menos la nuestra, estamos dispuestos y dispuestas a acompañar. Digo que entre los aspectos que destacabas tenías que ver con los trabajadores desocupados, los sectores más golpeados, los trabajadores informales y las mujeres. En los barrios, ¿qué se nota? Bueno, una realidad es que al estar prácticamente toda la familia en la casa, al no haber clases, ¿sí? Recayó sobre las mujeres también esta situación, ¿no? Del cuidado a tiempo completo, ¿no? De toda la familia, y al mismo tiempo intentar resolver esta situación económica que fue tan dura. Entre el primer y el segundo trimestre se destruyeron, o sea, se perdieron 4 millones de puestos de trabajo. Los estudios, incluso lo que plantea el INDEC, que entre el primer y segundo trimestre de este año, el ingreso promedio de las familias pasó de 20.000 pesos a 16.000 pesos. Esto fue un golpe durísimo, y bueno, y la verdad es que lo que nosotros sabemos es que quienes tienen que
plantarse frente a esa situación y resolver el dar de comer, que es la necesidad básica, son las mujeres, somos las mujeres. Y en ese sentido creemos de que fue sobre quienes más recayó todo este esfuerzo y este sacrificio que se estuvo dando durante todo este tiempo. Mira, no han sido constantes, han sido distintos en distintos momentos y frente a distintos planteos que hicimos. Por ejemplo, con Daniel Arroyo hemos tenido un diálogo bastante constante y fluido. Sí. Él ha convocado varias veces a mesas, mesas de crisis, digamos, donde para poder articular, pero la realidad es que eso después costó mucho que pudiera darse a niveles provinciales o municipales. Creemos de que ese ha sido un gran problema, la posibilidad de sentarse a trabajar en conjunto con sectores que, aunque pensemos distinto, creemos que ante una situación como esta había que sentarse, arremangarse y trabajar de conjunto. Y no, la verdad que hemos visto muchas mezquindades al respecto. Y después hay otros temas sobre los cuales no hemos encontrado ninguna respuesta. La realidad, un poco volviendo a la situación de las mujeres respecto a las situaciones de violencia que se potenciaron en contextos de estar más encerrados en el ámbito doméstico, bueno, esto la verdad es que ha sido muy mala, la respuesta del Ministerio de las Mujeres ha sido tardía, bueno, ha costado mucho de que efectivamente se dieran respuestas concretas, y después, bueno, también creo que han sido obvias las dificultades respecto del Ministerio de Vivienda y Hábitat, ¿no? Creo que en algunos aspectos, algunas cuestiones fueron complejas, digamos, de que se pudiera encontrar una resolución. Entiendo. Ahora, quería preguntar esto, es decir, cuando se focaliza, hay seguramente una visión del Estado, pero también de la sociedad. La sociedad ha estigmatizado algunos programas sociales que intentan dar una respuesta a sectores necesitados. Esa grieta que se ha establecido en la estigmatización de esta posibilidad de los programas, ¿les ha permitido la proposición de trabajo a través de las distintas cooperativas que ustedes tienen, de avanzar en aquellos programas o anuncios que el gobierno ha hecho respecto de la obra pública como para sumar la actividad de las cooperativas? Mira, la verdad es que eso ha estado frenado. Recién ahora se está proponiendo avanzar en algunas pequeñas obras. La semana pasada, la semana pasada se firmó un fideicomiso para comenzar a trabajar en lo que sería la construcción de viviendas y la urbanización, que esos serían todos elementos que para nosotros son muy valiosos, pero bueno, hay que ver cómo efectivamente se implementan y se ponen en marcha. Después el resto ha estado bastante paralizado, por lo menos hasta ahora, producto de todas las medidas sanitarias que se habían planteado. Bien, ahora está claro eso. Si nos remitimos a otras de las propuestas que ustedes de alguna forma están participando, esto de generar tierra para vivir, los famosos bancos de tierras en los cuales están muy morosos los intendentes o las comunas y que son muy bien cuidados, muchas veces pasan los años y uno va por distintas rutas y encuentran esos lugares countries. No encontramos programas de vivienda pública. Esto, ¿cómo se puede llamar a la reflexión respecto de este tema tan candente y cómo hacer que los intendentes sean parte de la solución, ¿no? Mira, hay un ejemplo en la provincia de Buenos Aires, una ley, la 14449, de acceso justo al hábitat, que está vigente hace 7 años. Esa ley es clarita, plantea que cuando hay algún terreno baldío en condiciones de abandono, que no tuvo ninguna mejoras durante una cantidad de años, los municipios deben intervenir, deben plantear en función de esta dificultad que hay, esta falta, digamos, de posibilidad de acceso a la vivienda para que eso se lotee, tenga mejoras. O sea, y no está planteado en el término de quitárselo al dueño, sino de comprárselo, de precisamente poder generar una cuestión comprendiendo la necesidad que hay,
porque si no se pone por encima el negocio inmobiliario y evidentemente no la posibilidad de vivir en condiciones dignas. Esto, vuelvo a insistir, es una ley en Provincia de Buenos Aires, está vigente hace 7 años y no se pone en práctica. Evidentemente se está poniendo por delante Ujú. un negocio inmobiliario, frente a lo que en realidad la mayoría de la población necesita. Insisto que no es un problema solo de los sectores más castigados, es un problema del conjunto de la sociedad, ¿no? Sí, lo hemos hablado incluso con algunos operadores del mercado inmobiliario, donde también se está quejando porque no existen créditos hipotecarios, no existen programas que puedan atender. Entonces el problema hoy es de aquel que está, de la persona muy empobrecida o de aquel que tiene un trabajo, e incluso de la clase media misma, que no tiene políticas de acceso a la vivienda. Ahora, también entre las iniciativas que se trabajó mucho durante el periodo macrista, ustedes fueron propulsores de relevamientos de terrenos, ¿no? Perdón, de asentamientos. En eso el RENAVAP iba a ser responsable de tratar de establecer con mucha más precisión qué era lo que estaba pasando en Argentina. Tal vez la pandemia, no sé si postergó este tema o no, pero ¿qué es lo que nos podés decir respecto de si se avanzó en hacer esos relevamientos y poder precisar cuál es la magnitud de la necesidad de aquella persona que es pobre? Sí, el RENAVAP se hizo y se sacó una foto, digamos, de la situación ya hace 2 años. Sí, claro. Y sobre eso es sobre lo que hoy se está planteando este fideicomiso para su regularización. Ahora, esa foto que se sacó en su momento, precisamente una de las cosas que mostraba es que no hay planificación urbana en Argentina. En realidad, la gente se asienta en terrenos y después con el pasar de los años, esos terrenos se terminan transformando en barrios. Claro. Y realmente en un país como el nuestro, con tanta extensión de tierras, que no se haya podido hacer esta planificación, sino que haya sido de hecho, la ocupación es de hecho, que luego se asientan y duran 20, 30 años y que siguen en esa situación de irregularidad, bueno, muestra a las claras que hay un Estado ausente respecto de esto. Sí. Nosotros vemos que incluso algunos gobernadores se jactan de haber construido 4.000 viviendas, 5.000 viviendas. La realidad es que hay por lo menos 2 millones de viviendas necesarias de construir a nuevo en Argentina. Eh, es una realidad que nos muestra un déficit muy importante, pero al mismo tiempo nos muestra una desidia del Estado. Vuelvo a insistir, hay leyes que están planteando cómo resolver esto, y la verdad que son leyes muy buenas, pero directamente se las puso en un cajón y no se las logró implementar, lamentablemente porque terminan provocándose situaciones como la que sucede en Guernica o como las que suceden en un montón de asentamientos que hoy hay, no solo en el conurbano bonaerense, donde tenemos una mayor cantidad de población del país, sino en todo el país, porque es una realidad que nos atraviesa y que realmente nadie se ha puesto a proponer una solución de forma seria, ¿no? Claro. Ahora, y ya la última y te libero. ¿Cómo estás sintiendo, testeando, palpando el humor del conurbano? Mira, creemos de que hay mucha incertidumbre, esa sería un poco la palabra. Ajá. Creo que el anuncio de la suspensión del IFE no es no es un buen anuncio. La verdad es que eh, hay una necesidad muy grande, la recomposición laboral no es sencilla, Ujú. no hay dinero, digamos, circulando y la realidad es que todo aumentó mucho, se siente el golpe de la inflación, así que nosotros lo que notamos es mucho malestar e incertidumbre. Bueno, veremos cómo se mueve el gobierno en este marco, en esta situación. Ojalá se reflexione sobre la suspensión del IFE. Nosotros creemos de que debe continuarse por lo menos un par de pagos más hasta tanto se vea en concreto algún nivel de reactivación, porque aunque haya sido muy poquito dinero, no es solamente el dinero que le ingresa a las familias,
sino es el dinero que después circula en esa localidad, ¿no? A veces se piensa solamente en que, bueno, le llegó 5.000 o 10.000 pesos a una familia, pero eso después llega a los comercios de esa localidad. Eso también en algún momento fue muy valorado, tanto por los intendentes como por los gobernadores, cuando en algún momento se planteó dejar de pagar el IFE, y nosotros creemos de que en ese sentido, insistimos, es algo que ha ayudado mucho, y que es un error suspenderlo en este momento. Claro. Bueno, desde ya agradezco tus palabras, tu participación en el ciclo. Bastante preocupante lo que decís, porque es como, digamos, entender que con la mitad nos tenemos que conformar todos. Lo digo por esto, la canasta básica se dio ayer, estuve siguiendo algunas publicaciones y daba aquella canasta muy ajustada a 24.000 pesos. Y estamos hablando de una canasta ajustada. Es cierto, no se pueden inventar recursos que no hay. El macrismo recaudaba 500, no sé, no, antes del macrismo había 536.000 millones que se recaudaba del Estado y hoy tenemos 170.000. Prácticamente se ha reducido a un 35% esa recaudación. El tema es cómo vamos a hacer para poder pensar o tener alguna alternativa de salida para todas estas necesidades que son harto evidentes. O se hace algo, o no sé, o se pide crédito, pero pedir crédito es endeudarse de nuevo. Así que veremos cómo nos acercamos a ese devenir que tenemos inmediato y que se ensaya, porque diciembre es un mes muy sensible para los argentinos, siempre lo fue. Sí, esperemos de que haya cierta cordura para algunas decisiones. Creemos de que esta discusión que se está dando hoy respecto al impuesto a las grandes fortunas es una discusión interesante. Los ricos, los poseedores de grandes fortunas en nuestro país tienen casi el 80% de su riqueza fuera de la Argentina. Y eso es un tema también, ¿no? Como nosotros pensamos en que un país necesita inversión, y la primera inversión debiera ser de quienes están preocupados por ese progreso y por ese desarrollo. Y allí también hay un tema para debatir, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, de qué tipo de país queremos. Cuando hablamos de que hace falta trabajo, bueno, está asociado a esto, ¿no? A pensar en la posibilidad de tener un modelo distinto, un modelo productivo distinto, que realmente piense en quienes vivimos en este suelo tan hermoso, pero que bueno, que nos hace atravesar situaciones tan angustiantes como las que estamos pasando en este momento. Bueno, desde ya yo te agradezco mucho el tiempo, vaya hacia ahí para debatir, y en un país donde nos decían la gente vinculada al agro, específicamente Pedro Peretti, que como exportador de alimentos somos 123, pero como exportador de alimentos balanceados para cerdos somos casi el número 3. Y por el otro lado, vaya si vale la pena reflexionar algo que siempre decimos, tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados continentales, 1 millón en la Antártida, la dejamos porque está un poco fresco, pero si en 2 millones de kilómetros cuadrados todavía no tenemos un programa para instalar viviendas dignas para los trabajadores o para aquellos sectores que están postergados y lo necesitan, estamos en un grave problema. Y esto ya tiene, no vamos a hacer la comparativa de Macri con los 70 años, pero digamos, ya tiene muchísimos años. Y la democracia se debe a esta discusión. Así que bueno, gracias como siempre por tu tiempo y tu buena predisposición para atendernos y para volcarnos lo que pensás. Siempre ha sido un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, Silvia, que estés bien. Espero que haya movilizaciones, porque el coronavirus se fue. No me pone contento, pero por lo menos el espíritu se sigue conservando. Así que gracias. Estamos en contacto. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a vos. Escuchábamos a Silvia Saravia, quien es referente nacional de Barrios de Pie Libres del Sur, compartiéndonos cuáles son los problemas que tienen los sectores populares, cuáles son las carencias, que se ha heredado y que
sería oportuno tener en cuenta en este contexto como para poder ensayar respuestas que seguro deben ser ingeniosas, y que también por lo menos amarrea a quien tiene la responsabilidad de dar la respuesta y esforzarse, si se quiere, esforzarse en encontrarse y esforzarse en tener una idea o en anticipar algún tipo de herramienta que permita poner contentos o por lo menos empezar a entrever una salida hacia aquellos sectores que vienen postergados de hace largo tiempo. Se sabe que por esto de la grieta, muchas veces se trata de estigmatizar estos programas o ayudas del Estado que son nimios al lado de lo que pueden llegar a ser aquellos reconocimientos que muchas veces se hace a los bancos respecto de obtener rentabilidades cuando alguien está reclamando un plato de comida. 15% para los bancos, 3% menos para los sectores exportadores. Y además, si lo miramos desde la perspectiva del crédito para el G6 o las grandes empresas y las exenciones impositivas, siempre nos encontramos con que las cosas están recayendo sobre el mismo lado. Esto no es, digamos, novedoso, no lo sé. Es cierto, la situación es difícil, pero bueno, esperemos que mañana Massa pueda presidir la sesión, en donde esa sesión es especial, convocada por el Frente de Todos, para que se apruebe la ley del impuesto a las grandes fortunas. Sería bueno que estén todos, sería bueno que se dé el quórum necesario como para poder debatir la ley si es que es tan necesario, porque así habrá a lo mejor algún grupo que no tiene convicciones sobre el tema, aun cuando todo el espectro mundial, prácticamente en Europa y en el norte, están haciendo la legislación acorde a estos tiempos, y no por una sola vez un aporte, sino que por 10 años, salvando las distancias y teniendo en cuenta cuáles son las características nuestras. Pero bueno, es algo que por allí estaría bueno que se empiece a entender, de que ahí falta diálogo y a lo mejor tal vez falta más imaginación que recursos, aunque los recursos siempre son necesarios. Desde aquí, desde el canal de TV del Diario Digital Conclusión, compartíamos con ustedes la palabra de Silvia Saravia, referente de Barrios de Pie Libres del Sur, compartiéndonos todo lo que está viendo en aquellos sectores que están postergados. Así que tanto Sebastián Moreno como quien te habla, Aldo Batizaco, te dicen que nos encontramos en la próxima. Chau, hasta luego.